y ya está. Y se corta la transmisión y después el jurado se comunica con vos y te comenta los resultados. Y se corta la transmisión y después el jurado se comunica con vos y te comenta los resultados. Y se corta la transmisión y después el jurado se comunica con vos y te comenta los resultados. ¿Qué pasó? ¿Entramos en un bucle infinito? Sí. ¿Salimos y volvemos a entrar? ¿O yo? No sé qué pasó. Ahí se cortó. Era yo. ¿Eh? Era ¿Vos? yo que tenía el Twitch abierto. Ah. Bueno, ¿listo? ¿Empezamos entonces? Ale, cuando quieras empezar la transmisión. Y nos avisás. Perfecto. Cuando quiera, Franco, entonces. Dale, ahí presento. Ah, y podemos apagar las cámaras nosotros y los audios para que salga mejor la transmisión y la defensa. Bueno, ahí sí quedó todo. Buenísimo. Buenas tardes, mi nombre es Franco Corgatelli y voy a presentar mi tesis de licenciatura en Sistemas de Información, titulada Composición de servicios web heterogéneos basada en evaluación de interfaces. Los directores de la misma son el doctor Martín Garriga y el licenciado Diego Anabalón. Antes de comenzar, quería agradecer mucho a todos los aquí presentes, a todos los que están escuchando, pero especialmente a los miembros del jurado por haberse tomado el tiempo de corregir mi trabajo. Arranquemos. La presentación se encuentra dividida en 5 partes. La misma está compuesta por el marco teórico, la motivación y trabajos previos, el enfoque propuesto y la validación experimental del enfoque. Finalmente, quedamos en la conclusión y trabajos futuros. Empezaremos con el marco teórico para darle contexto al presente trabajo. Se detallarán los ítems del panorama general de la computación orientada a servicios y las ventajas y desventajas de dicho paradigma. El paradigma de computación orientada a servicios tiene como objetivo principal el desarrollo de aplicaciones distribuidas en ambientes heterogéneos. O sea, promueve altamente el reuso y desarrollo rápido de software, donde la funcionalidad a ser reusada adopta la forma de servicios web o unidades lógicas. Luego, el funcionamiento concreto del paradigma de computación orientada a servicios se basa en las aplicaciones orientadas a servicios. Estas son aplicaciones basadas en componentes, donde algunos componentes se resuelven con servicios desarrollados por terceras partes. Es decir, hay una tercerización y tenemos aplicaciones distribuidas. En líneas generales, una arquitectura orientada a servicio tiene los siguientes actores: un cliente o solicitante de servicios, un proveedor de servicios y un registro de servicios que es provisto por algún agente de servicios. Luego, el proveedor desarrolla y publica servicios en el registro para que el consumidor busque de acuerdo a sus necesidades, en el registro de servicios y establezca una comunicación con el proveedor. Hasta ahora vimos la arquitectura, pero vamos a ver ahora las ventajas. ¿Qué nos aporta este paradigma? Nos da que genera un bajo acoplamiento entre consumidor y proveedor de un determinado servicio. Y además promueve fuertemente la reusabilidad de componentes de software. Ayuda a reducir los costos, ya que nos permite enfocar en la funcionalidad principal del sistema. Ya que el resto se terciariza, entonces uno se enfoca en lo principal de su negocio, digamos. Luego, por otro lado, también tenemos ciertas desventajas, digamos, que a pesar de los beneficios, el usar este paradigma tiene un incremento en el esfuerzo de implementación y mantenimiento, porque hay que mantener la conexión a los servicios y esta además puede contaminar la lógica de la aplicación. También es importante tener en cuenta que al
si bien los servicios te ofrecen utilidad, también tiene un costo bastante alto buscar esos servicios. Se puede terminar invirtiendo muchísimo tiempo, ya que uno tiene que ver documentación, tiene que probar funcionalidades. Entonces, por esto, es importante tener una herramienta que nos permite seleccionar servicios de manera más automática para poder achicar estos tiempos, digamos. Entonces, de ahí entonces surge la motivación de esta tesis. Pero no solo de esta tesis, sino que también de trabajos previos sobre los cuales este trabajo se apoya, digamos. Vamos a hacer un breve repaso de estos aspectos de la tesis previa, de las tesis previas, que luego de ahí surge la motivación de este trabajo, digamos. Como dije, el presente trabajo tiene como base tesis y trabajos anteriores en los cuales se presentó un método de descubrimiento y selección de servicios para automatizar y tratar de solucionar esta desventaja que vimos. La idea es que este método facilita a los desarrolladores y que a su vez funcione con un metamodelo para la especificación de servicios heterogéneos. Este metamodelo nos permite realizar la evaluación y selección de distintos servicios de una manera más simplificada y agnóstica a la tecnología. Acá podemos ver el proceso de descubrimiento y selección de servicios que usa este metamodelo. Este arranca con una especificación de un servicio a consumir, o IC, que corresponde al requerimiento funcional del servicio que se espera consumir por aplicación, que luego se instancia al metamodelo, y luego se procede a descubrir entre servicios disponibles cuáles de aquellos pueden satisfacer a la interfaz a consumir o IC, como mencioné. Estos servicios que se descubren se denominan, una vez que son pasados al metamodelo, se denominan como interfaces provistas o IP, digamos. Luego, finalmente, lo que más nos interesa a nosotros es, una vez que tenés las interfaces IP descubiertas, se puede pasar a la etapa de selección de uno de esos servicios candidatos. Esto es bastante importante porque nosotros vamos a rehusar, en el enfoque propuesto, vamos a rehusar ciertos aspectos de la selección. Aquí se observa un diagrama de cómo se realiza el análisis de compatibilidad de interfaces para la selección. Lo que es importante para analizar las compatibilidades a la hora de evaluar los servicios es tener en cuenta los elementos de signatura de las operaciones de los servicios. Los elementos de signatura son los nombres de las operaciones y de los parámetros y los tipos de datos. Estos se comparan para saber qué tan compatibles son dos interfaces, por ejemplo, la interfaz a consumir y la interfaz provista, y de esta manera yo puedo saber el grado de compatibilidad que tengo entre las dos, lo que me va a ayudar para poder saber cuál elegir, digamos, de todas las interfaces provistas. Luego tenemos que considerar que hoy en día el uso de las aplicaciones orientadas a servicios está creciendo cada vez más y más, lo que genera una necesidad de desarrollo y utilización de servicios heterogéneos. Y luego también sucede que los requerimientos funcionales son cada vez más complejos, por lo tanto, resulta difícil que sean cubiertos por solo un servicio simple. Y justamente nosotros tenemos hasta ahora visto un enfoque que solo valora la posibilidad de que un único servicio cumpla con las características requeridas, ya que todos los servicios se evalúan en forma aislada, obteniendo como siempre un solo resultado candidato para integrar después con la interfaz a consumir. Entonces esto obviamente, como hay requerimientos muy complejos, termina reduciendo la aplicabilidad del enfoque. De esta manera, entonces, surge la necesidad de evaluar la posibilidad de composición entre dos o más servicios candidatos para luego establecer la integración con una aplicación cliente. Para ello, es necesario proveer mejores enfoques para resolver conflictos de composición en función de los requerimientos complejos de una aplicación cliente y de las restricciones que imponen los proveedores de servicios. Bien, de esta manera ya introducimos con la motivación, introducimos un poco a dónde va esta tesis, y a dónde va el enfoque propuesto, digamos. El objetivo general de la tesis es entonces desarrollar un enfoque de composición de servicios heterogéneos basados en mecanismos de evaluación de interfaces, como los que vimos antes, especificadas mediante un metamodelo SOA-ML, que es como el metamodelo que estuvimos viendo antes, que surge de trabajos previos, digamos. El objetivo general, a su vez, puede desglosarse en tres objetivos importantes. Tenemos definir el proceso y los criterios de composición de servicios heterogéneos, luego desarrollar los componentes necesarios para poder componer servicios heterogéneos,
y finalmente, realizar la integración y prueba de los componentes desarrollados en el objetivo anterior. Eso es lo que la tesis intentó de a poco ir satisfaciendo. Para cumplir con este nuevo enfoque de composición y lograr este objetivo 1 de especificar el enfoque, se elaboró y se puso a prueba un proceso que puede dividirse en 3 fases: preselección, composición y evaluación, como se ilustra en la figura. Ahora la vamos a ir analizando de aparte, digamos. Para comenzar, tenemos de nuevo las interfaces a consumir, las interfaces provistas que se buscan para satisfacer la interfaz a consumir, y de ahí se utilizan los procesos vistos para análisis de interfaces y tratar de calcular las compatibilidades de todas las interfaces provistas con la interfaz a consumir. Lo que se agrega nuevo en esta etapa de preselección es el parámetro threshold o umbral, que nos dice qué tan compatible tiene que ser la operación para que sea elegida. ¿Qué tan compatible tiene que ser la operación de una interfaz provista con una de las interfaces a consumir para ser aceptada? Entonces, de esta manera, teniendo un valor threshold, podemos filtrar todas las operaciones provistas, dejando solamente aquellas que tienen operaciones que superan ese threshold y, por lo tanto, tienen compatibilidades aptas con la interfaz a consumir. En la siguiente fase, denominada de composición, es donde se forman todas las composiciones que se pueden realizar a partir de los servicios componibles obtenidos en la fase anterior, digamos. En la fase anterior se filtraron todas las interfaces provistas, acá llegan, y la idea acá es formar todas las composiciones. Las composiciones se forman de manera que se busca que, obviamente, dos o más servicios cubran en totalidad la interfaz a consumir. De esta manera se forman todas las composiciones que logran ese objetivo, que cada servicio aporta alguna operación para así lograr llegar a cubrir la interfaz a consumir. Bien. Ahora es interesante ver una pequeña parte de la implementación de esta fase, que esta pequeña parte es la matriz de compatibilidades, que básicamente en la fase 2 se crea una matriz que tiene tantas columnas como servicios candidatos y una cantidad de filas según las operaciones de la interfaz a consumir. De esta manera puede accederse fácilmente a qué servicios ofrecen qué operación requerida. Por ejemplo, si una celda está vacía, el servicio de esa columna no ofrece compatibilidad con la operación de donde está la celda de la fila, donde está la celda que está vacía. O sea que esa fila que representaba esa operación nos dice que ese servicio no cumple con esa operación no cumple con la interfaz a consumir. Por ende, habrá que recorrer la fila para buscar en algún otro servicio una compatibilidad con esa operación. Finalmente, una vez se obtienen todas las composiciones que surgen de la fase 2, pero no solo surgen de la fase 2, sino que también están las composiciones que surgen de la fase 1 que no mencioné antes, porque en realidad son también composiciones. Son composiciones de un solo servicio. O sea, si yo me doy cuenta que en la fase 1 ya tengo un servicio que cumple la interfaz a consumir por sí sola, es el enfoque anterior, digamos. Ya tenemos un servicio que cumple por completo la interfaz a consumir. Por eso se forma una composición de un servicio que luego se evalúa como cualquier otra, nada más que la idea es que el enfoque también soporte las soluciones de un único servicio que cumple toda la interfaz. Si no hay, no hay, y entonces por eso tenemos la fase 2 de composiciones, que obtenemos todas las composiciones de dos o más servicios para después, con todas las composiciones, poder elegir una para después integrar con la interfaz a consumir. En la fase 3 de evaluación, es importante, esta fase es muy importante, ahora la vamos a ver a continuación. Es muy importante porque es importante, una vez que tenés la serie de composiciones, te surge también el problema de cuál elegir, digamos, cuál adaptar a la interfaz a consumir, digamos. Entonces, antes de comprometerte a hacer esa adaptación, es de suma utilidad tener criterios para poder estimar el esfuerzo de adaptar cualquier composición a la interfaz a consumir, digamos. Nos va a permitir esto rankear las composiciones en base al esfuerzo de adaptabilidad de cada una. Entonces, el proceso de composición finalmente retorna una lista de composiciones que pueden ser de un servicio o de dos o más, pero todas rankeadas en base a su esfuerzo. Entonces, la número 1 sería la mejor composición. Ahora, para tratar de introducir un poco cómo funciona la fase de evaluación más detalladamente, está bueno introducir un caso de estudio para poder ilustrar mejor cómo se analizan las composiciones. Utilizamos este servicio web real perteneciente al dominio de las criptomonedas.
Este servicio funcionará como interfaz a consumir y se proveerán distintas composiciones de servicio que la satisfacen. Uno de las fórmulas de evaluación de la fase 3 es el valor promedio de adaptabilidad de las operaciones. Este representa el esfuerzo requerido en promedio para poder adaptar una interfaz a consumir a la interfaz provista por la composición encontrada. Es básicamente un promedio de todos los valores de adaptabilidad a nivel de operación. Ahora vamos a ver un ejemplo claro, pero es importante tener en cuenta que como hay dos tipos de composiciones, composición de unión y composición solapada, que ahora vamos a ver, el cálculo de esta fórmula varía según si es una composición de unión o composición solapada. Por ejemplo, acá tenemos un caso de composición de unión, que tenemos por un lado la interfaz a consumir y por otro lado una posible composición formada por tres servicios, el 1, el 2 y el 3. Y como ven, cada uno ofrece 2, 2, 2 y por lo tanto tenemos la interfaz a consumir completamente satisfacida por esta composición. Y en este caso es de unión porque no hay ningún solapamiento en las operaciones. Como ven, es de 1 a 1 la relación. Es de 1 a 1, de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y después, como en este caso justamente los nombres de las operaciones, el tipo de dato son exactamente iguales, se retorna el valor 1 a nivel de adaptabilidad a nivel de operación. Entonces, como todas las operaciones se ven perfectas, el algoritmo le asignó 1 a todas las operaciones y luego el promedio es simple de realizar. Es la suma de todo estos 1 dividido 6, que es la cantidad de operaciones, y después nos van a dar el valor de adaptabilidad para las composiciones de unión. En el caso de que tengamos una composición solapada, que es como ven acá, es un poco diferente porque resulta que si bien acá tenemos transaction fee, esta operación de blockchain info 3, que satisface a transaction fee de la interfaz a consumir, también tenemos acá transaction price, que es muy pero muy parecida, pero está en otro servicio. Y sucede que el blockchain info 3 ofrece algo que es único. Esta operación de acá abajo no la tiene nadie. Y este blockchain info 2 también ofrece operaciones que son únicas, que no la tienen los otros. Entonces, este es un solapamiento aceptado, porque nos conviene tener estos dos servicios para poder cumplir por completo la interfaz a consumir. Pero bueno, sucede que tenemos un solapamiento de que hay dos operaciones que apuntan a la misma en la interfaz a consumir. Y en este caso, tenemos que dio un poquito menos transaction price, porque no es exactamente el mismo nombre que transaction fee. Sin embargo, como el análisis semántico dio bastante similar, se penalizó por muy poquito, por un pequeño puntito. Entonces ahora, para calcular el promedio, lo que tenemos en cuenta es el peor valor de adaptabilidad. O sea que no tenemos en cuenta este 1 de acá, solamente tenemos en cuenta este 0,9. Entonces hacemos toda la sumatoria excluyendo este 1 y usando este 0,9 y luego haciendo la división por el total de operaciones. De esta manera es como que tenemos una fórmula que se aplica según el caso. Si es unión o solapada, se aplica según el caso. ¿Y por qué no hacemos la sumatoria de todo y dividimos por 7, que sería el total de operaciones que tenemos acá? Y porque decidimos implementar otro factor para evaluar las composiciones solapadas, que es justamente el promedio de operaciones solapadas. O sea, se puede encontrar que existen operaciones pertenecientes a distintos servicios que encontraron compatibilidad con una misma operación requerida, como vimos en la imagen anterior. Esto hace que incremente la dificultad de adaptar la composición, porque ahora tenemos dos operaciones que apuntan a la misma, entonces ahora ejecutar una operación implica que tenés dos para trabajar. Entonces esto genera una dificultad para hacer la composición y por lo tanto decidimos, según el solapamiento, imponer una penalidad, reduciendo el valor final de adaptabilidad de las composiciones que presenten solapamiento. O sea, este es el mismo caso que vimos antes, nada más que por un lado se calculó el valor promedio de adaptabilidad usando el caso de solapada, y por otro lado tenemos este factor que es el promedio de operaciones solapada, que solamente penaliza composiciones que tengan solapamiento, como es este caso. Que bueno, tenemos dos servicios que ofrecen cosas importantes, pero bueno, a la vez ofrecen lo mismo para una cierta operación, complicando un poco el proceso. Luego, por otro lado, tenemos el promedio de operaciones sobrantes. El promedio de operaciones sobrantes son aquellas pertenecientes a un servicio componible que no tienen compatibilidad con nada en la interfaz a consumir. Entonces, cuando ya tenés un servicio con operaciones que no usás, ya tenés una complejidad extra, digamos. Entonces, esas operaciones sobrantes te generan un impacto negativo porque están ahí, no las estás usando, no sabes si son parte de la funcionalidad requerida o no. Entonces, así imponemos una penalidad a estas composiciones que son más complejas. Acá tenemos un ejemplo de que Blockchain Info 3 tiene dos operaciones que en este caso la interfaz a consumir no requiere y que por lo tanto no
genera una complejidad luego a componer los tres servicios, digamos. Por último, otro factor que nos interesa para evaluar las composiciones y saber cuál es la más compatible es la cantidad de servicios candidatos componibles. La cantidad de servicios en una composición es importante, ya que un mayor número implica una operación más compleja. O sea, naturalmente, a medida que aumenten la cantidad de servicios, va a ser más complicado formar la composición y después adaptarla a la interfaz a consumir. O sea, mientras menos tengamos, más simple va a ser. Por eso decidimos imponer otra penalidad para reducir el valor final de aquellas composiciones con demasiados servicios. Y acá vemos un ejemplo de cómo ya acá, en vez de tener solamente la 3, tenemos una 3 y 4, y esto ya genera un impacto en que esta composición pasa a ser más compleja, y según la cantidad de servicios de candidatos componibles, va a tener un valor de penalización, digamos. Luego para resumir, tenemos en realidad un quinto valor, pero este actúa de una agregación de los anteriores factores. Es como que yo puedo analizar con los 4 factores por separado, pero a su vez agregamos un quinto factor para hacer la agregación de todos, y luego usando este que tiene en cuenta los 4, estimar mejor el futuro esfuerzo de adaptar cada composición. Y por lo tanto, hacer una elección mucho más informada, porque tenemos todo agregado en un solo factor y con ese tenemos en cuenta todos los factores, digamos. Lo que es importante mencionar es que esta forma está definida con diferentes pesos para cada uno de los factores vistos. Los pesos son parametrizables de acuerdo a la importancia que se le quiera dar a cada uno. Por ejemplo, ahora en el ejemplo de acá, tenemos los 4 factores que le asignamos estos pesos y luego, por lo tanto, nos queda un promedio ponderado de todos los factores más los pesos, multiplicado por los pesos. Entonces, de esta manera, los pesos suman a 1 y, por lo tanto, nos permite agregar todos los factores para obtener un valor único que nos va a servir para poder estimar la complejidad de adaptar una composición. Bien, ese es hasta ahora el enfoque propuesto, que como vieron eran las 3 fases, y la última fase hicimos bastante hincapié porque es importante poder hacer la evaluación de las composiciones una vez que las tengas obtenidas, para que, por ejemplo, si son muchísimas, es importante saber cuál de todas encarar, digamos. Ahora pasamos a la validación experimental del enfoque para probar a ver si es efectivo y si es viable. Vamos a introducir el escenario experimental, el experimento propuesto, y luego vamos a hablar un poco de los resultados que generó el experimento. Obviamente, como dije antes, se intentará determinar la efectividad y viabilidad del mecanismo de composición de servicios, o sea, el algoritmo de composición que genera todas las composiciones, y lo vamos a someter a pruebas con diferentes interfaces a consumir y grupos de servicios candidatos. Este es detalladamente el proceso experimental. La primera parte de configuración experimental implica seleccionar cuál va a ser la interfaz a consumir, cuál va a ser el requerimiento, seleccionar el dataset de servicios candidatos sobre el cual queremos correr el experimento. Luego vamos a introducir la interfaz a consumir partida en el dataset. ¿Por qué hacemos esto? Para ya saber de antemano cuál va a ser lo que tendría que arrojar el algoritmo. Si yo agarro la interfaz a consumir y uso eso para crear los servicios que después voy a introducir en el dataset, después el algoritmo debería devolverme esos mismos servicios en una composición y decirme, esta es tu solución. No debería haberse afectado, porque ya sabemos que va a ser la mejor solución porque surgió de la interfaz a consumir, y el algoritmo no debería haberse afectado por todo el ruido que genera el dataset entero lleno de servicios, digamos. El punto 4 es configurar el valor de threshold, que es, como vimos antes, el umbral que nos dice qué tan apta es una operación. Si el valor de esa operación lo supera, entonces nos quedamos con la operación de ese servicio. Y luego pasamos a las ejecuciones. Una vez que tenemos todo configurado, pasamos a la ejecución experimental, donde viene la preselección, la composición, la evaluación, y finalmente, obviamente, el análisis de resultados. Acá es un ejemplo de cómo partimos las interfaces a consumir, o sea, es bastante simple, o sea, se agarra la interfaz a consumir, que fueron varias en este caso, y se parten simplemente de manera para que después introducirla en el dataset, y que el algoritmo, entre el ruido, no se confunda y trata de formar como la composición que nosotros queremos, que sabemos que va a ser la correcta. Justamente acá, para analizar resultados, vamos a usar la precisión, que básicamente nos dice que si la composición deseada está en número 1 en la lista, o sea que todas las composiciones fueron evaluadas y la evaluación arrojó que la número 1 es la composición deseada, que fue la que partimos e introducimos en el dataset, nos da que la precisión es de 1. Si no, la precisión queda en 0. Para el experimento principal, ejecutamos el algoritmo de composición con 10 interfaces a consumir, sobre muchos datasets de servicios candidatos compuestos por cada vez más servicios. O sea, empezamos un poco más simple y de a poco fuimos complejizando.
Las interfaces a consumir fueron variadas. Tenemos una simple de 2 operaciones, otra más compleja con 29. O sea que la idea es que tratamos que fuera, dentro de todo, variado. Y el valor de threshold configurado fue por defecto de 0,5, que es el punto medio. Si el valor va de 0 a 1, elegimos 0,5 por ser punto medio, digamos. Bien, estos fueron los resultados que obtenimos con el threshold 0,5. Como ven, acá están las 10 interfaces a consumir, cada una con la cantidad de operaciones que tiene. Y en el primer experimento que corrimos con 45 servicios, nos dio que se obtuvieron esta cantidad de composiciones. O sea, entre los 45 servicios del dataset, más la interfaz partida, y más los servicios pertenecientes a la interfaz partida, obtuvimos todos estos resultados. En este tuvimos una sola, en este tuvimos 16, y tuvimos que el 100% de las ejecuciones fueron exitosas. O sea, el algoritmo terminó y arrojó todas estas composiciones para cada una de todas estas interfaces. Luego corrimos de vuelta el experimento, pero esta vez expandiendo el dataset a 400 servicios. Y ahí ya, como ven, hubo un aumento bastante significativo de cantidad. O sea, de 16 ya pasamos a 1000, de 30 pasamos a 2000 en algunos casos. O sea que ya ahora con tantos servicios, las composiciones que se generan, o sea, hay muchas más opciones para elegir, digamos. Pero lamentablemente sucedió que tenemos un 80% de ejecuciones exitosas, a que se debe que estas dos interfaces a consumir, que justamente son las que más operaciones tienen, el algoritmo tardó demasiado en ejecutar. Entonces, como tardó demasiado, tuvimos que interrumpir la ejecución y examinar hasta dónde había llegado, y bueno, pudo encontrar algunas operaciones, en este caso 3 y en este caso 2. Ya después, cuando fuimos, ahí nos dimos cuenta que había algo raro, que quizá el algoritmo tenía problemas para grandes cantidades de servicios. Y luego, cuando fuimos a 1000, efectivamente se probó la hipótesis, digamos, de que en ningún caso, cuando teníamos más de 1000 servicios, logramos que el algoritmo termine en tiempos adecuados. O sea, siempre tuvimos que interrumpir la ejecución porque el algoritmo demoraba demasiado. Entonces, y en los resultados no logramos obtener nada en ninguno. Por lo tanto, tenemos un 0% de ejecución exitosa para el caso de 1000 servicios. Luego, analizando un poco más los datos, obtenemos que para cuando corrimos el experimento de 45, la precisión fue de 1 para todos los casos. Es decir, que siempre encontramos la composición deseada como primera en la lista de composiciones. O sea que no solamente fue encontrada y armada la composición que nosotros queríamos, sino que fue evaluada siempre como la mejor en todos los casos de 45. Y lo mismo pasó con los casos de 400. O sea, ¿se recuerdan? Había uno que tenía más de 2000 composiciones encontradas. Bueno, todas formaron la composición deseada que queríamos, y a su vez el algoritmo siempre clasificó la composición deseada como la mejor. Por lo tanto, que damos una pauta de que el algoritmo tiene un alto nivel de precisión cuando la ejecución no es interrumpida, digamos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones parciales de este momento? Que ya me estaba adelantando un poquito. Que el algoritmo resulta viable para conjuntos reducidos de servicios candidatos. Para conjuntos más grandes, la ejecución no termina en tiempos razonables para ninguna de las interfaces de consumir elegida, como nos pasó en el caso de más de 1000 servicios en el dataset. A raíz de esto, decidimos hacer un nuevo experimento recurriendo a un parámetro configurable del algoritmo que aún no ha sido manipulado para estos experimentos. Si recuerdan, el threshold. Hasta ahora veníamos corriendo todo con 0,5. Decidimos ahora correr de vuelta el experimento, pero ajustando este valor. Efectivamente, ajustándolo para arriba, subiéndolo. Eso significa que, estando en 0,9, solamente las composiciones, en la etapa de preselección, el filtrado de todas las operaciones por debajo del threshold va a ser mucho más grande. Entonces solamente nos van a quedar las composiciones más altas posibles, o sea, las que dan 0,9 o 1 ya. Entonces, en este caso, en el experimento de más de 1000 servicios, obtuvimos resultados con todas las interfaces a consumir. Un 100% de ejecución exitosa. O sea, porque ahora obtuvimos resultados, pero todos estos resultados tienen que tener operaciones compatibles por más con 0,9 o más. Y ahora pues, pudiendo haber obtenido resultados, podemos hacer análisis de precisión, y de nuevo obtuvimos que un 100% de precisión, es decir, que el algoritmo, entre todas las composiciones que encontró, que en este caso fueron menos, porque el algoritmo fue más exigente con el parámetro de threshold, en este caso, de todas maneras, el algoritmo evaluó la composición deseada como la mejor, digamos. O sea que el algoritmo, entre todo el ruido, no se pierde. Hace el filtrado y luego evalúa todas las composiciones y le dio el resultado que esperábamos a la composición deseada. Fue la primera en la lista siempre.
Entonces ahora hacemos la recapitulación de todo lo que se vio, digamos. O sea, utilizando interfaces a consumir variadas, con diferentes operaciones y provenientes de dominios heterogéneos, siempre que el algoritmo finalizó correctamente su ejecución, se obtuvo una precisión del 100%. A medida que se incrementan los servicios candidatos, como vimos, pasamos de 45 a 400, y con 400 ya tuvimos que interrumpir algunas ejecuciones, a pesar de que obtuvimos resultados, y en el caso de 1000, ya el tiempo de ejecución se incrementaba tan exponencialmente que el algoritmo no llegó a arrojar resultados en ningún tiempo razonable, digamos. Pero, por suerte, existe la solución de ajustar el parámetro de threshold para que sea mayor, y así lograr reducir drásticamente el tiempo de ejecución y obtener resultados con datasets de mayores tamaños. El parámetro de threshold no perjudica para nada los resultados, porque justamente los resultados que se obtengan con un parámetro de threshold de 0,9 van a ser un subconjunto de los que se obtengan con un parámetro de threshold de 0,5, porque de 0,9 para arriba está incluido en 0,5 para arriba. Entonces, ajustar el threshold nos permite, si el algoritmo tiene problemas para hacer la ejecución, se ajusta y se siguen obteniendo resultados. En el caso de que no haya composiciones tan compatibles, como en este caso teníamos la interfaz consumir partida, pero en el caso de que no estuviera, quizá haya que bajar el threshold si es que no haya composiciones muy compatibles que se encuentren. Porque si el threshold está muy alto y no se encuentran resultados, puede suceder que eso, de que no hubo composiciones compatibles, entonces en ese caso se puede bajar, por ejemplo, ver a 0,5 para intentar obtener resultados. Pero siempre está este parámetro ajustable para ayudarnos. Bien, finalmente estaría bueno hacer algunas conclusiones y hablar un poco del trabajo futuro que se descubrió con esta tesis. El trabajo objetivos alcanzados y trabajo futuro. Bueno, retomando el objetivo general, que fue desarrollar un enfoque de composición de servicios heterogéneos basado en mecanismos de evaluación, el objetivo definitivamente se logró en que el enfoque fue desarrollado y que se basó en los mecanismos de evaluación de interfaces de las tesis previas, digamos. Y desglosando el objetivo general, obtenemos que se definió el proceso, como había mencionado, tenemos los criterios de composición de servicios heterogéneos, se desarrollaron los componentes necesarios, que fue el algoritmo de composición que fue implementado, y se realizó la integración y prueba de los componentes desarrollados por medio de las pruebas con los datasets de tamaños variables. Finalmente, logramos identificar cierto trabajo futuro. Tenemos que se podrían generar adaptadores de manera automática, porque hasta ahora tan solo obtenemos las composiciones, pero luego de ahí, en un futuro se tendría que hacer la adaptación con la interfaz a consumir. Entonces se necesitan wrappers que se encarguen de envolver las composiciones para que sea una manera más fácil de interactuar con la interfaz a consumir. Luego también es interesante considerar expandir el algoritmo de composición para incluir más parámetros y tipos de descripción de servicio. Como vimos, el parámetro de threshold tiene bastante impacto en cómo funciona el algoritmo, entonces estaría bueno quizá considerar algunos más, como por ejemplo limitar la cantidad de servicios a componer. Entonces de esta manera se podría hacer más útil todavía el funcionamiento del algoritmo de composición y se puede hacer, según el caso, se puede mejorar. Y por último, está bueno también definir heurísticas de búsqueda y detención temprana para que el algoritmo se dé cuenta cuando está yendo por un camino erróneo, es decir, que está formando una composición que ya haciendo los cálculos, porque los cálculos de evaluación quedan en la fase 3, pero si los cálculos de evaluación se podrían mover a la fase 2, en ese caso podríamos hacer evaluaciones mientras está corriendo el algoritmo y por lo tanto hacer detención temprana cuando se está yendo por un camino erróneo y de esa manera mejorar la eficiencia del algoritmo para trabajar con datasets de tamaños tan grandes como vimos antes. Bien, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención a todos los que estaban escuchando y a todos los presentes. Bueno, Franco, buenísimo. Cuánta energía en esa presentación. Se intentó. Bueno, Gabriela, Matías, Andrés, ahora si quieren hacer alguna pregunta a Franco. Yo te quiero hacer una pregunta. En los experimentos dijiste que habían realizado, bueno, estas composiciones y habían, en el caso de más de 1000 servicios sobre todo, y en el caso de más de 400, habían tenido que cortar porque no habían logrado terminar a tiempo, porque no habían logrado un tiempo adecuado o algo así. ¿Qué tiempo tomaron como límite para decidir, a partir de acá ya considero que no está cumpliendo las expectativas?
Bien, sí, en general los experimentos hasta ese momento venían dándose rapidísimo, digamos. Rápidamente el algoritmo hacía todas las composiciones y te retomaba resultados. Ya cuando incrementamos la cantidad, el algoritmo no frenaba, no frenaba, no frenaba, y fue todo un fin de semana de ejecución a ver qué llegaba a encontrar el algoritmo. Por eso en el caso de más de 400 servicios, llegaron a encontrar algunos resultados, pero ya cuando era más de 1000 servicios, ni siquiera el fin de semana, teniendo un parámetro Tesla del 0,5, el algoritmo no llegaba a producir nada, digamos. El promedio de tiempo cuando lograba conseguir los resultados, ¿alrededor de cuánto sería? En minutos. Horas, minutos. Minutos. En el caso excepto en los dos casos, por ejemplo, en el caso de 400 servicios, en los dos casos que el algoritmo en los casos que no tuvo que ser interrumpido el algoritmo, fueron minutos nomás. Ah, ok. Pero bueno, como ven, esto es exponencial, digamos. Mientras cuando decidiste frenarlo porque no llegaba, ¿cuánto habrá pasado? ¿Horas? ¿Días? No, en el caso de 1000 servicios, con algunas interfaces fue todo un fin de semana y no genera nada, porque el algoritmo eran demasiados servicios para combinar, digamos. Con el parámetro de 3 del 0,5 que dio esa cantidad de resultados. Hecho, haciendo un testing que realmente estaba comparando, no que estaba entrando en un ciclo infinito. O sea, fue revisado el programa para determinar que estaba trabajando bien. Sí, inclusive generaba un montón de logs para ver qué es lo que hacía el algoritmo en cada momento. Pero, por ejemplo, si se acuerdan, la matriz de compatibilidades era enorme. O sea, imagínense la cantidad de columnas que tendría por la cantidad de servicio y tenía que ir recorriendo cada una de todas las filas y todas las columnas. Entonces, en ese caso, sí, se podía ver inclusive las matrices de compatibilidad parciales que iba formando y eran enormes. Ya era imposible de seguir de tan rápido que iba. Perfecto. No sé si queda alguna otra pregunta. Andrés, Matías. Pregunto yo, sí. Sí, digamos, algo que por ahí no mencionaste y que, digamos, por ahí podés comentar ahora, es qué casos fueron los que armaron cuando hicieron la partición de esas interfaces de base, digamos, que vendrían a ser las interfaces a consumir, para poder generar esos servicios que serían el esperado, digamos, el gold standard. ¿Qué formas de partición armaron ahí? Bien, primero... Para poder ver, digamos, si los criterios, cuál de los criterios se estaba tocando, básicamente. Sí, justamente intentamos respetar el tema de que esto tendría que funcionar con cualquier dominio. Entonces, de esta manera, seleccionamos servicios, primero interfaz a consumir de distintos dominios y que sean de operaciones variadas, como vimos que había unas chiquitas, otras muy grandes. Luego, al momento de hacer las distintas particiones, y eso dependía de la cantidad de servicios que tuviera. En el caso de dos operaciones, se veían dos nomás, porque solamente había dos para formar. En el caso de las interfaces con más operaciones, había más variedad para dividir, digamos, y en ese caso se trató de que las divisiones no pasaran a más de 10, que no sean particiones de más de 10 servicios. Por más de que haya 20 y pico de interfaces de operaciones disponibles, trató de que sea limitar la cantidad de particiones. Eso, como dije, varía según la cantidad de operaciones. Claro, pero sobre todo lo que más me interesaba era ver, digamos, si como los criterios están hablando acerca de que las composiciones pueden darse por unión o por solapamiento, o incluso que pueden haber operaciones sobrantes, entonces, por lo tanto, la fórmula está como formándose por diferentes factores. Entonces, sí, estos experimentos estaban como tratando de que esos criterios estuvieran presentes. Claro. Ahí entendí el punto, digamos. Sí, por ejemplo, en el caso de solapamiento, como eran tan solo 10, se hizo manual, digamos. Se agregaba, se hacía la partición y luego se robaba una operación de un servicio, se agregaba en la otra y se cambiaba, por ejemplo, como vimos ahí que decía transaction fee y transaction price. Bueno, se cambiaba así para entonces generar ese caso de solapamiento para esa partición, digamos.
y así se iba tratando de que quede, como eran 10, que sea variado, digamos, que algunas tengan poquitos servicios, más servicios, que algunas tengan solapamiento, que otras no tengan solapamiento. Después en una creo que también agregamos más operaciones de otro servicio que no estaba relacionado para que actúen como operaciones sobrantes, y de esa manera justamente lograr que el algoritmo haga la evaluación con todas las formas y que tenga todo en cuenta a la hora de hacer. Si bien la lista se hace por la agregación, cuando se define la lista para saber cuáles son las más compatibles, se hace por la agregación, pero bueno, esa agregación tiene en cuenta los 4 factores. Entonces ahí se trató de que sea lo más variado posible. Bueno, y solo una pregunta más. Así Sí, le dejo sí. a Matías. ¿Cómo ves la utilidad del enfoque que armaron ahora, digamos, en este contexto nuevo de microservicios? Sí, bueno, Si es que algo pudieron ver de eso, digamos. sí, más allá estuvimos orientados en trabajar con servicios de WSDL y de OpenAPI, pero sí, esto también se podría trabajar tranquilamente con microservicios, porque justamente hoy en día se está trabajando con servicios muy, pero muy granulares, muy chiquitos. Entonces, probablemente uno solo quizá no te baste para cumplir tu interfaz a consumir, o sea, tu requerimiento de funcionalidad. Entonces, en ese caso, si tenés un montón de microservicios, este algoritmo te podría servir justamente para obtener lo que vos estás buscando, que no se puede satisfacer por uno solo, necesitas muchos, que justamente son micro, necesitas muchos para poder satisfacer tu interfaz. O sea que sería muy útil aplicar estos microservicios, ¿sí? Muy bien. Bueno, nada más de mi parte. Bueno, yo tengo una, no sé si me escuchan porque tuve que cambiar de máquina en el medio de la presentación, pues se me colgó la otra. Se escucha. Evidentemente sí, Era porque demasiado mi escuché, presentación. sí, era demasiado y me colapsó la Sí, no. máquina vieja. Mi pregunta tiene que ver un poco con las preguntas anteriores. En relación a esto que es posible aplicarlo a microservicios y en relación al tiempo de ejecución, ¿considerás que se puede buscar una implementación distribuida o paralela como para atacar el tema del tiempo de ejecución? Y si eso ya lo solucionan con el puntaje que terminan seteando para ejecuciones grandes. Porque Claro, hicieron claro. toda una ejecución y después aplicaron una configuración para quedarse solo con las mejores composiciones. Claro. Esa es más o menos mi pregunta, tiene más que ver por ahí con trabajos futuros, pero si es posible aplicarlo. Sí, más vale. El tema del paralelismo sería ideal para este algoritmo, justamente por la cantidad de combinatoria que hace. Mientras más incrementen los recursos computacionales, más paralelismo se haya, obviamente este algoritmo se va a beneficiar, porque recuerden que la matriz puede ser enorme y se podría dividir en partes y trabajar en distintos sistemas distribuidos, o sea que claramente sería muy útil aplicar el paralelismo. Pero eso es también en el caso de que quieras trabajar con un threshold bajo, como por ejemplo 0,5, porque tenés ganas de obtener la mayor cantidad de resultados posibles, por más que no sean lo más compatible posible. Mientras más bajo el threshold, más resultados se van a generar. Si vos, como hicimos en el experimento se ajusta el threshold para que sea más alto, va a implicar de que vas a tener menos resultados, pero los mismos resultados de alto nivel que hubieras tenido con un threshold más bajo, lo obtendrías con este threshold alto. Así que si querías unas composiciones que sean fáciles de adaptar, de generar después el wrapper que hablamos como trabajo futuro, te conviene subir el threshold para generar esas composiciones y luego, obviamente, como mencionaste vos, los recursos o le corre el algoritmo se podrían mejorar un montón, como así, sí. Ok. Ninguna más por mi lado. Buenísimo. Bueno, Gaby y Andrés, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna otra pregunta. Solamente felicitarlo a Franco por la exposición, muy clara, muy bien armada. Felicitar a los directores, al director, a Martín, al codirector, Diego, por el trabajo que han hecho. Realmente ha sido un trabajo grande, un muy buen documento de tesis, así que felicitaciones. Sí, por mi parte también, felicitaciones, Franco. Gracias. Y además, por ser el primer graduado de la licenciatura en Sistemas de Información, así que es eso todo un gran momento que
que se vive con esta defensa de tesis. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, Sí. y por mi lado, felicitarte a vos, a Martín y a Diego. Y nada, respira hondo y tranquilo que ya pasó. Ya pasó tanto tiempo y pasó. Bien. Vos, Martín, como director, ¿querés hacer algún comentario particular? Hola Silvia, muchas gracias. Hola. Disculpen la demora que me sumé unos minutos más tarde. Diego nos comentó que justo tenía turno con el médico hoy, que es todo un tema, así que bueno, no lo podía dejar pasar, por eso no se sumó. Yo simplemente palabras de agradecimiento, más allá de felicitarlo a Franco por el laburazo que hizo, la verdad que es una tesis tremenda en cuanto a la extensión y a la complejidad. Quería agradecer, bueno, a vos, Silvia, al jurado, a Andrés, Gaby, a Mati, a Alejandro por la técnica, a Vivi por toda la gestión, a Alejandra que también nos estuvo dando una mano desde la dirección del departamento. Y por ahí más a título anecdótico y personal, comentar que allá por el año 2011, con Andrés definimos el tema de composición de servicios como el tema de mi tesis doctoral y no llegamos a hacerlo. No llegamos porque era de una complejidad muy grande, porque nos dimos cuenta que nos faltaba comprender un montón el dominio del problema, comprender un montón la complejidad de lo que estábamos abordando, las tecnologías subyacentes, la dinámica de lo que estaba pasando ahí. Así que creo que esto concluye de alguna manera simbólica ese trabajo que empezamos en 2010 para mi tesis de licenciatura y que no logramos terminar ni siquiera durante los 5 años que hice de doctorado. Arrancamos con esa idea y después lo fuimos achicando y terminé haciendo lo que Franco presentó en una sola diapositiva de trabajos previos, fue mi laburo de tesis. Así que muy contento de que esto llegue hasta acá, casualmente, con el primer egresado en la licenciatura de Sistema de Información. Así que bueno, muchas gracias Andrés, tuvo mucho que ver en todo esto también, en la definición del tema y en darnos una mano en toda la previa, y a Franco por cargarse este muerto al hombro. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y quiero aprovechar porque mientras estuve pispeando el chat de Twitch, le mandaron saludos a Franco Esteban Ruiz de Galarreta, que es de la hinchada oficial de la selección de Francolandia, dice. Alejandra también los felicita. Martín Moreira, Fiorella Pese, todos los compañeros de cursada de Franco, Gastón Vidart, un montón de gente que lo está saludando por el chat de Twitch, que me encanta mirarlo y que se sepa que estamos acá también. Alejandra sí pide que proyecte la primera transparencia y hagamos una captura de pantalla. Dale. Bueno. A todo esto no sabemos si el jurado lo aprueba o no lo aprueba, porque no lo sabemos, pero que lo va a aprobar. Nos estamos adelantando, me parece. Pero bueno, el momento lo meritaba. Para el final lo dejan. La captura... ¿Se ve ahí? Ahí está. Ahí. Bueno. ¿La podés? ¿Quién la hace? ¿La podés hacer vos, Ale? Ale Mora. Todos apretamos print de pantalla por las dudas. Vamos. No sé. Nos quedamos en silencio, además, esperando. Sí, estamos posando para la foto. Igualmente se está grabando y... Francisco dice felicitaciones Twitch, Franco. Juanpi dice genio. Felicitaciones, felicidades Franco, emotíconos irreproducibles. No, bueno, yo me gusta ver el chat de Twitch, a ver cómo está el minuto a minuno. Esteban y Franco iban cabeza a cabeza y Franco le ganó. Tuvo que venir una pandemia para que termine. Bueno, esperemos que no tenga que venir otro para que termine Esteban. Por favor. Aprovechen la pandemia, chicos. Que esto le dé el pulso para seguir. Bueno, Franco, muchas felicitaciones. Martín también por la guía, por el acompañamiento, al jurado por su participación y para que esto pudiera llegar a su fin.
Gracias, Ale, gracias, Vivi. Y bueno, si no quieren decir nada más, cortamos la grabación y dejamos para que el jurado decida, y mientras tanto supongo que a Franco en la casa le estarán esperando con algo para tirarle, ¿no? Deberían. Antes que nada, sí, quería agradecer las palabras de todos acá, que muy bueno lo que dicen, muchas gracias, se aprecia. También el laburo de todos, de los que me guiaron, los que corrigieron, a todos los que están en el chat de Twitch, también les agradezco, que lo más probable es que sin muchos de ellos no pudiera estar acá ahora, digamos. O sea, fue todo un camino de muchos años, si se va desde que arranqué la universidad de la carrera. Bien, bueno, listo, entonces yo corto la grabación. Gracias, Silvia. No, gracias a todos ustedes. Y bueno, ahora Martín, nos tenemos que ir nosotros, Bueno, vos y Vivi Franco. y Ale, y tenemos que dejar a Gaby, Andrés y Matías para que definan después, exacto, y se comunican con vos, Franco, para comentarte el resultado. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias. Nos vemos. Adiós.